Queridos amigos, bienvenidos una vez más a este espacio Calor de Hogar. Un lugar que nos permite, o por lo menos intentamos, recuperar el calor del amor que están robando, que le han robado a nuestros hogares. Ese calor tan necesario, ese calor que es la vida del alma de la familia, el amor. Y este es un programa pregrabado, iba a decir, es un programa de emergencia, pero vamos a salir con el tema que teníamos pensado salir el lunes. Este lunes es feriado en Arequipa y por lo tanto no podíamos salir en vivo y en directo, pero no queríamos dejar de estar con ustedes. Agradecemos la asistencia técnica de María Jesús Huarcaya, que es la que está grabando este programa, y saludamos a todos los que nos van a seguir a través de los distintos medios. Vamos a estar en YouTube, en Facebook, vamos a estar Dios mediante en la radio, en la televisión. Bienvenidos a todos, gracias por estar ahí. Y no vamos a tener reporte de sintonía porque es un programa pregrabado, pero procuraremos llevarlo con agilidad. Nos acompaña, como siempre, en este espacio, que es también el espacio de ella, Nelly Lozano de Messier, desde Lima. Nelly, bienvenida una vez más. Ya, muchas gracias, muy contenta de estar aquí en este programa. Un tema interesante porque cuántas personas Sí, no piensan, bueno, el padrino, hay que elegir el padrino. Y muchas veces a la hora de elegir el padrino no nos fijamos tanto en algunos de los puntos que vamos a tocar aquí, sino que pensamos en poderoso caballero don dinero. Este padrino me conviene porque mira, seguro que si se encariña con el pibe me va a pagar los estudios. Este padrino me conviene porque mira, es justo el jefe donde yo estoy trabajando y se lo pongo al padrino de mi hijo, jamás me va a echar del trabajo. Y cosas por el estilo, ¿no? Que a veces surgen a la hora de conseguir un padrino o de pensar en un padrino, Nelly, ¿no? sí, sí. Eso es así pues porque nosotros lo tenemos claro, es por eso, porque no sabemos qué es un padrino. El padrino es aquel que apoya a los padres. En el caso del adulto, ayuda en la iniciación cristiana del adulto, está pendiente de él, de su formación, de que vaya encaminado hacia Dios, ¿no? Hacia las cosas de la fe, hacia todo lo que tiene que ver con la fe. Y si es niño, pues el padrino es el que presenta al niño junto con sus padres y lo apoya, y empieza a apoyarlo de ahí en adelante, pero en la parte espiritual. Lo que pasa es que el vocablo padrino se ha degenerado un poco, Claro. ¿no? Está totalmente degenerado y pensamos que el padrino de la fiesta, Sí, el padrino de la torta, ¿no? O el padrino de los anillos. sí. Entonces se está degenerando ese vocablo, pero es tan importante y tan bonito el padrino de los sacramentos que ahora pues vamos a explicarlo más concretamente. Y es una función de las más importantes que tenemos en nuestra fe. El padrino, como dijo muy bien Nelly, es aquel que está destinado a apoyar a los padres. Incluso sería la persona idónea, debería serlo, para que en caso de ausencia de los padres con un menor de edad, el padrino pudiese hacerse cargo de la educación y de Claro. la crianza de ese niño. Pero parecen nuestros padrinos más de la película del padrino, de Marlon Brando y todos estos, que un padrino auténtico, el que tiene que cumplir las veces de. A veces también, yo estaba pensando, Nelly, a veces la imagen del padrino está distorsionada porque la imagen de la paternidad y la maternidad están distorsionadas. Es decir, los mismos papás, como lo hemos visto ya en otro programa, tenemos miedo de educar a nuestros hijos y claro, elegimos un padrino que no me importa que eduque a mi hijo porque ni yo lo estoy educando. Entonces me busco un padrino según conveniencia, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas con los que hoy tal vez podemos cruzarnos. Ujú. Pero, ¿qué debe conocer un padrino? ¿Qué es importante que un padrino conozca? Iba a decir como punto de partida. El padrino tiene una responsabilidad muy grande ante la iglesia. La iglesia le da una función. No son inclusive los papás los que le dan la función, es la misma iglesia que les pone esa responsabilidad de guiar a ese niño, de guiar a esa persona que se va a bautizar o a confirmar o se va a casar. Es importante que yo sepa la función que debo cumplir.
Debo guiar, debo orientar, debo hacerle seguimiento a ese ahijado, saber que lleve una vida cristiana coherente, buena. Y yo también tengo que dar ejemplo. Tengo que comenzar, el padrino tiene que comenzar porque él cumpla con su fe cristiana, y también tenga los sacramentos, ¿no? Y realmente que yo conozca mi fe y la viva, es eso lo principal. Y al vivirla, puedo ayudar a los padres y a los ahijados, ¿no? A veces los papás no saben tampoco cuál es la función. Entonces el padrino entra a ayudar, entra a apoyar, a aconsejar, a orientar a los papás y a su ahijado. Es importante esto que nos está diciendo Nelly, porque justamente a la hora de escoger un padrino, iba a decir, una de las cosas principales que tengo que buscar es que sea un buen cristiano. Porque si el padrino no va a dar ejemplo de vida en esa fe, por ejemplo, un padrino de bautismo, en la que voy a iniciar a mi hijo, entonces la cosa es difícil. Vamos a hacer una pausa porque tenemos un problema técnico con un sonido bastante fuerte y enseguida retornamos. No se vayan, estamos en Calor de Hogar. Fuiste mujer elegida, entre todas preferida, pues tu vida y tu ser agradó al Señor. Fuiste mujer elegida, entre todas preferida, pues tu vida y tu ser agradó al Señor. Fuiste la cuna de la verdad, en ti se hizo realidad el amor. Nació la vida, nació el perdón, en ti nació la salvación. Fuiste mujer elegida, entre todas preferida, pues tu vida y tu ser agradó al Señor. Confiarlo todo, tomar la luz, cuidar de él y darle tu calor, tomar su mano, verle correr, llenó tu vida el verle crecer. Fuiste mujer elegida, entre todas preferida. Muy bien, ya estamos nuevamente en Calor de Hogar. Espero que se haya solucionado. Había un ruido que no nos dejaba escuchar bien a Nelly. Me daba un poco de pena porque se perdía lo que iba diciendo. Estaba yo comentando ahora la importancia de que un padrino sea ejemplo de vida en este sentido. O sea, padrino que voy a elegir para el bautismo, pues tiene que ser un cristiano practicante. Un padrino que voy a elegir para la boda, tiene que ser, por lo menos, lo primero, casado por iglesia, y lo segundo, ojalá que fuera también un ejemplo dentro de la vivencia de la fe. Que si tiene hijos, pues sus hijos estén bautizados, que ellos practiquen la fe, que vayan a misa en familia o por lo menos el matrimonio. O sea, que haya una coherencia. No estoy buscando un padrino, vuelvo a repetir, para que me solucione el problema económico. La iglesia nos pone la figura de un padrino para que podamos tener un modelo a seguir, un consejero. Porque, por ejemplo, un padrino de matrimonio, yo tengo problemas en casa, las cosas están poniéndose tensas, tendría que ser una persona a la que pueda acudir y decirle, mire padrino, me está pasando esto, ¿qué podemos hacer? Y tener una reunión con ellos como si fueran nuestros propios padres. Pero claro, si yo estoy buscando un padrino que me solucione otros problemas, ¿qué consejo le voy a pedir? Si, por ejemplo, como muchos intentan hacerlo, gracias a Dios no se permite, personas convivientes de padrino de matrimonio. Perdón, pero es que no ha entendido usted lo que es el padrino. Un conviviente no puede ser un padrino de matrimonio, porque un conviviente no es un modelo de vida para esa nueva familia que se va a formar a través del matrimonio.
Y son estas cosas que a veces nos confunden, porque creemos que, bueno, el padrino tiene que ser una persona buena. Sí, sí, o sea, yo no digo que los convivientes no lo sean, son personas muy buenas, pero viven en pecado mortal. Y eso es innegable. Y luego no son un ejemplo de vida, porque ellos mismos no han puesto su relación con la bendición de Dios. Entonces no pueden ser un modelo para mí. Y lo mismo sucede con los niños que voy a bautizar. No puedo poner un conviviente de padrino, porque ese conviviente, ¿qué le va a enseñar a mi hijo? Que convivir está bien. No, pero no le va a decir que se tiene que casar. Sí, pero él no está casado. Eso es lo que tenemos que entender. Cositas prácticas, cositas muy concretas, pero cositas que tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger un padrino. Y también, bueno, es una condición que tenga más de 16 años. Y dice aquí justamente esto, que conviene que estén casados. Con respecto a esto de la mayoría de edad, Nelly, ¿por qué se pide eso? ¿Qué es lo que se pretende con decir, bueno, por lo menos que tenga más de 16 años? Claro, es que tiene que ser consciente también el padrino, así sea joven, soltero, de que tiene una función, importante con ese ahijado y de que yo tengo que ayudarlo a seguir su fe, a vivir su fe. Entonces, si es una persona que todavía no tiene conciencia, que todavía ni siquiera vive la fe católica, pues ¿qué padrino podrá ser? No puede ser porque es una persona inmadura. Tiene que haber madurez en la persona, sobre todo eso. Madurez y conciencia de lo que va a ser como padrino, de lo que es su función como padrino. Este es un punto importante, tengámoslo en cuenta que al respecto, incluso el mismo Código de Derecho Canónico señala, en el canon 874, que es necesario que el padrino o madrina haya cumplido 16 años, a no ser que el obispo diocesano establezca otra edad, o que por justa causa el párroco o el ministro consideren admisible una excepción. Por ejemplo, algunos jóvenes que están muy bien formados, porque vienen de familias sólidas, y bueno, va a ser el padrino de confirmación, para decir, de su hermano, pero está bien formado, sabemos que está muy bien, pero no tiene 16 años, tiene 15 o algo así, pero él ya está confirmado. Pues muy bien, muchas veces los párrocos, conociendo la causa, hacen una excepción, piden la excepción y la excepción es aceptada. Esto es algo de mucha importancia porque aquel que va a ser padrino, como dijo Nelly, tiene que saber muy bien qué supone ser padrino. Esto no es un juego, esto no es algo que, bueno, a ver, lo importante es que les traigas un regalito cada vez que cumpla años, porque a veces somos así, ¿no? Sí, sí. Y por eso tiene que haber una conciencia clara de lo que es ser padrino. Y lo que yo soy como padre para escoger el padrino, ¿no? Sí. Y que tenga la idoneidad y la habilidad, es decir, conocimiento y esa responsabilidad de poder asumir esa función de padrinazgo o madrinazgo, de acuerdo a que sea un varón o una mujer, con respecto a aquel a que se le va a confiar. Esto es algo serio, yo quiero repetirlo mucho porque lamentablemente aquí los católicos estamos fallando. Además indica este canon 874 que no pueden ser padres de la persona bautizada, es decir, no puede un papá ser a la vez padrino. Eso es algo que cae lógico, pero por la duda el canon lo aclara, ¿no? Y también nos dicen que debe vivir su fe católica de forma coherente. Este punto ya lo comenté yo antes, Nelly, pero me gustaría que lo profundices un poquitito más. Bueno, si yo digo que soy católico y que me han nombrado como padrino, pues yo debo cumplir con lo que me exige, no con lo que me exige, con lo que yo debo vivir, que son los sacramentos, que son el asistir a la misa, el comulgar, el confesarme y comulgar, el vivir la Eucaristía y llevar una vida sana, ¿no? También, porque, bueno, puedo decir que yo soy, el padrino es bautizado, se confirmó, pero es un borracho,
lleva una vida desordenada, se lo pasa en parrandas y borracheras, o que le pega a su mujer. Bueno, pues es terrible. Para el ahijado es terrible saber que su padrino tiene esas actitudes, ¿no? Realmente tiene que tener una vida sana, una vida sobria, coherente y buena, y ser buen cristiano, cumplir con la fe y llevar adelante mi vida, ¿no? El padrino tiene que llevar adelante su vida cristiana bien en el hogar, con mi esposa, con los hijos, con todo. Esa es la norma y es lo más lógico. Claro. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, no debe ser una persona de otra religión, porque estoy bautizando, por ejemplo, a ese niño en una fe. Estoy formando un hogar en una fe. Luego, no podría poner a un padrino que sea de otra religión. También hay que tener en cuenta que el Código de Derecho Canónico nos dice que se aceptará como padrino a quien lleve una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir y no esté afectado por una pena canónica, legítimamente impuesta o declarada. No puede tener modos deshonestos de vivir, lo que decía Nelly, ¿no? Pues deberán acompañar a los niños en su formación católica. Ese caso que ponía Nelly, hombre, este es un agresor de su esposa, es un borracho. ¿Cómo va a acompañar a mi hijo en su formación católica? ¿Lo va a sentar en una taberna para que se emborrache con él? Tenemos que ver las realidades para saber a quién elegimos. No, es que es mi amigo del alma, ¿cómo? Bueno, primero escoge bien tus amigos, porque si un borracho y un golpeador de mujeres es tu amigo, algo funciona mal. Tú tienes que escoger tus amigos y si dentro de lo que has escogido hay algún amigo que no está caminando bien, ayúdale para que camine bien, pero no lo escojas como padrino de tu hijo porque no está bien lo que él hace y no es un ejemplo para tu hijo. Estas son las cosas que tenemos que ir teniendo en cuenta en nuestra vida de fe. La vida de fe es confesional, la vida de fe es algo que, como escuchábamos ayer domingo en el Evangelio, nos decía Jesús, he venido a poner división. Pero, ¿cómo pone la división Jesús? Lo escuchábamos con el padre Crosby el día jueves de la semana pasada. La división no la pone Jesús. Lo que sucede es que Jesús nos viene a poner claras las cosas. Y la división la ponemos nosotros. Opto por el bien, opto por el mal. Pero Jesús pone las cosas claras. Esto es bueno, esto es malo. ¿Por qué vas a optar? Luego yo tengo que ser coherente con esa fe que digo profesar. Y si no lo soy, algo anda mal y tengo que cambiar mi vida. Y luego también una cosa importante, y si son esposos, nos dice, deben ser casados por la iglesia. Esta importancia, Nelly, también, además de el ejemplo, ¿por qué es importante que estén casados por iglesia? Claro, porque tienen ese sacramento, ellos llevan un sacramento al cual se debe respetar. No pueden ser convivientes porque se está en pecado mortal. Al casarse por la iglesia han recibido a Dios en su casa, han recibido la bendición sacramental. Entonces tienen se me olvidó la palabra, de estado, tienen la gracia. La gracia, tienen la gracia de estado. Entonces al tener la gracia de estado van a ser pues buenos padrinos, ¿no? Porque esa gracia de estado me da como una luz, como el Espíritu Santo que me va guiando para que haga las cosas según Dios. Entonces esa gracia de estado la tienen solamente los que se han casado por lo católico. ¿Por qué? Porque Dios ha entrado en su casa, Dios ha entrado en sus vidas. No se han casado dos, se han casado tres. Los esposos y Dios están en casa. Entonces eso ayuda muchísimo a que el padrino sea un buen padrino, tenga una formación coherente, pueda guiar a su ahijado coherentemente en la fe, porque tiene la gracia de estado también como padrino. Y
Y es fundamental porque si no hay gracia, pues entonces no hay bendición. Claro. Y por más que Dios quiera, yo cierro la puerta y le digo, aquí no. Ujú. Y no es que Dios no quiere, es que yo no le dejo. Y esto es lo que sucede lamentablemente en muchos hogares. Cerramos la puerta a Dios y no le dejamos entrar. Por eso tenemos que ser muy coherentes a la hora de vivir nuestra fe. La coherencia tal vez es de lo que más se ha perdido. Antiguamente también se llamaba el sentido común, pero hoy parece que es el menos común, como suele decirse, de los sentidos. Vamos a hacer ahora sí una pausa oficial, ya no es una pausa técnica, y enseguida retornamos en Calor de Hogar. Les recuerdo que este programa es pregrabado y por lo tanto no tenemos por eso reportes de sintonía. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Comerás del trabajo de tus manos, esto será tu dicha y tu fortuna. Tu esposa será como vid fecunda en medio de tu casa, y tus hijos serán olivos nuevos alrededor de tu mesa. Así será bendito el hombre que teme al Señor. Así será bendito. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Que el Señor te bendiga desde Sión y puedas ver la dicha de Jerusalén durante todos los días de tu vida, durante todos los días de tu vida. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Que el Señor te bendiga desde Sión y puedas ver la dicha de Jerusalén, que veas a los hijos de tus hijos y en Israel la paz. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Muy bien, ya estamos nuevamente en Calor de Hogar. Antes de que se me olvide, y tengo aquí la revista El Benjamín, una revista recomendable. Bueno, la que yo tengo ya es una revista, bueno, no es vieja porque ahora ya sale la de agosto-septiembre. Esta es la revista anterior, junio-julio. Es bellísima esta revista y tiene un contenido grandísimo. Por ejemplo, contenido de ciencias. Si sabías, conocías, lo sabías, buscando en la Biblia, aventuras de Cholito, que es algo que le gusta mucho a los niños, el Cholito, que tiene unas aventuras muy hermosas y con unas enseñanzas muy grandes. También secretos de la naturaleza, para aprender de la naturaleza y aprender a conocer, descubrir a Dios en las cosas
sencillas de la naturaleza, como lo dice la carta a los romanos, ¿no? O sea, no tenemos excusa. Dios es visible en las cosas de la naturaleza. Custodios de la Eucaristía, también algunas láminas que a veces nos acercan, y también cómo se hace, es un apartado para hacer algunas manualidades. Y luego tenemos el corresponsal, que nos trae también algunas cosas curiosas, por ejemplo, a veces de la industria, de la ingeniería, o cosas de la naturaleza que son llamativas, y es muy, muy importante. Quique, nuestro corresponsal. También está mi catequesis, donde se enseñan las cosas de la catequesis. Tu rincón, para divertirse, donde hay chistes, hay cosas hermosísimas. También hay adivinanzas o estos dibujitos que son los dos iguales y hay que encontrar las diferencias. Érase una vez, que son hermosas historias, historias que algunas de ellas las cuenta el abuelo Pepe en el Ejército Blanco. Son historias muy bonitas que siempre traen una enseñanza para la fe. Lecturas escogidas y también algunas cosas para memorizar, o cantemos, o para memorizar, que son oraciones o canciones muy bonitas. Pues aconsejarles, el Benjamín de verdad es algo que ayuda mucho. Por ejemplo, mire qué bonita la lámina que trae en este mes, ¿no? Con una hermosa oración por todos los sacerdotes. Y vamos haciendo de lo sobrenatural algo natural con nuestros hijos, que es una cosa muy importante. Nelly, seguimos caminando en este tema tan crucial, y hay un punto que también es importante tocar. El nombre que se elige para los niños cuando los vamos a bautizar. El Código de Derecho Canónico dice que es necesario que se escoja un nombre que tenga un sentir cristiano. A mí me ha tocado a veces escuchar cuando uno sale de padrino y por ahí hay otro niño o lo que fuera, y le ponen aquí Lenin. Hasta ahora Stalin no lo escuché, gracias a Dios, pero uno dice, pero ¿cómo voy a ponerle un nombre semejante a mi hijo si ese hombre ha sido un monstruo que ha matado a millones y millones de personas? Y no nos damos cuenta a veces de los nombres que elegimos para nuestros hijos, ¿no? Sí, eso es así. Entonces, es una cosa muy, muy importante, porque el nombre también va acompañado de un santo o de alguien que pueda ayudarnos. Por ejemplo, el nombre de María. Qué bello el nombre de María en casa, ¿no? Que mis hijos tengan ese nombre. ¿Por qué? Porque el diablo no resiste, el enemigo de Dios no resiste el nombre de la Virgen María. Entonces, ese es uno, por ejemplo, bonito, va acompañado de otro. O el nombre de San José o de San Juan, de algún apóstol, de algún santo que pueda ayudarme desde el cielo. Pero no, resulta que yo me fijo en los nombres de la actriz, de la protagonista de la última telenovela que me vi. Tenga un nombre terrible, tenga un nombre que no signifique nada, que inclusive al niño o al joven cuando entra al colegio se burlan de ese nombre, o le va a dar complejo, pero no, el papá, la mamá sobre todo se fijó en que era el nombre de la actriz de la última telenovela que ha visto, de la reina de belleza, ¿no? Qué nombre bonito el que lleva esa reina, aunque no signifique nada, ¿no? Entonces esas cosas son importantes. ¿Qué tan importante es el nombre? ¿Por qué? Porque yo voy a tener ese apoyo también en el nombre. Tengo que buscar el apoyo por todos lados. Tengo que defenderme del enemigo de Dios y hasta en el nombre. Entonces voy a mirar qué santo tiene ese nombre para que acompañe a mi hijo, para que yo pueda encomendarme a él cuando mi hijo esté necesitado, cuando mi hijo necesite un apoyo, cuando yo quiera encomendárselo, entregárselo a ese santo, porque a veces nosotros somos débiles como papás y necesitamos apoyo. Sí, el apoyo y la comunión de los santos es maravilloso, tener un santo como apoyo. Eso es importante también. Consultarlo, no hacia la loca, no ponerle cualquier nombre a la loca porque me suene bonito. Sí. Sí, a veces pasa eso, ¿no? Sí. Ay, me gusta este nombre, me suena muy lindo y le voy a... No, un momento. Hay que buscar nombres que tengan un sentir cristiano.
Esto lo dice el Código de Derecho Canónico con mucho acierto, porque Claro. es un derecho de un cristiano tener un nombre que tenga un sentido cristiano. Voy a ponerle, no sé, incluso me ha tocado alguna vez sinfonía. Bueno, es que es muy linda la sinfonía, pero no es un nombre apropiado. Claro. Tenemos que buscar nombres, como decía Nelly también, que les dé un patrón a ellos, un santo patrono, de tal manera que los defienda, que los proteja, que les ayude a poder salir adelante. Y eso, los dos primeros, los dos más grandes, María y José, ¿no? Bueno, también a muchos les gusta poner el nombre de Jesús, el dulce nombre de Jesús, que es terror, al igual que María y José, terror de los demonios, ¿no? Pero hay también otros muchos nombres de muchos santos que nos permiten tener nombres bonitos, pero a la vez también que ese nombre sea algo importante para la fe. También es importante saber que los padrinos, si son adultos los que van a recibir el sacramento, me pongo en el sacramento del matrimonio o incluso también en el sacramento de la confirmación, es bueno que los jóvenes, orientados por sus papás, escojan el padrino o que los papás le digan, mira, estamos pensando en que sea padrino tuyo esta persona, ¿qué te parece? Porque eso también lo propicia el Código de Derecho Canónico, que tiene que ser elegido por el que va a recibir el sacramento, si es un adulto que va a recibir el bautismo, pues por él, o en caso de que en el bautismo, por ejemplo, es un niño que no tiene uso de razón, pues lo escogen sus papás. Si sus papás no están, pues lo escogerá el tutor responsable de ese niño. Y si no, incluso puede escogerlo hasta el párroco. Pero hay una cosa que es importante. El padrino tiene que tener capacidad e intención de serlo. Y esto es algo que muchas veces, bueno, sí, ya es un compromiso que tengo contigo, voy a salir de padrino, pero salgo de padrino y no te acuerdes más de mí. Un poco así, ¿no? No, el padrino tiene la responsabilidad de llevar adelante esa función. Por lo menos en ese momento tiene que tenerla. Es decir, que luego ya la otra persona se fue a vivir a la China o yo me voy a vivir a la China, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no sabía en ese momento que me iba a vivir a la China, ¿no? Pero en ese instante tiene que haber una intención clara de desempeñar la función de padrino. Me gustaría también, Nelly, que profundices un poquitito esto. Sí, sí, es muy bonito cuando el joven o el que se va a casar escoge su padrino, porque él decide, ¿no? Este me parece que va a ser el que me va a ayudar, me va a acompañar, y se siente contento. Entonces el padrino también, así sea joven, mayor de 16 años, claro, también siente que quiere, ¿no? Que realmente quiere ser el padrino, se siente como seleccionado especialmente para apoyar, para acompañar a esa persona. Y se le da una cierta importancia, él mismo se da la importancia, porque dice, ahora tengo un papel importante en la iglesia, soy padrino. Y eso es lo bonito, que siente ese papel y acompaña durante toda su vida, así no esté cerca de la persona, lo acompaña con sus oraciones. Eso es importante, la oración también. No siempre se puede el padrino estar cerca al ahijado, a veces por motivos de trabajo, por cualquier motivo, no está cerca, inclusive está en otro país. Pero lo más bonito es que lo acompaña con sus oraciones, que también se comunique con él. Y sus oraciones son importantísimas, las oraciones del padrino, porque ayuda, el Señor las escucha, el Señor siempre escucha todo y escucha a todos y escucha cualquier cosa. Entonces todo lo que encomendemos al Señor va a ser en beneficio de ese ahijado. Es muy importante eso, dárselo al Señor. Hay un punto que también es muy curioso. El Código de Derecho Canónico dice que no se deben multiplicar los responsables del acompañamiento de esa persona que está en la iniciación cristiana, de ese niño. Por ello, en el canon 873 establece que se nombre un padrino o una madrina
o a todo lo más un padrino y una madrina. Es decir, no más de dos. Porque como es una función muy seria, muy importante, es fundamental que aquellos que se han visto idóneos no estén, por decirlo de una manera, repartidos en varios. Bueno, ¿cuál de los padrinos se hace cargo? No, mira, yo era padrino de pelo, yo le cortaba el pelo. Yo era el padrino de la torta, así que ya... No. O sea, las cosas son serias. Incluso al momento de escoger padrinos, por ejemplo, para el matrimonio, normalmente lo máximo que se suele hacer son 4 personas, pero también es importante que haya 2 padrinos que estén muy identificados con ayudar a esa persona a caminar a ese nuevo matrimonio, a caminar por el camino del amor y de la verdad, ¿no? Porque a veces también lo que decías vos, ¿no? Buscamos un padrino para que me regale los anillos, busco otro padrino para que me pague la fiesta. Y tengo ahí como 6 personas sentadas adelante y cada uno de ellos va con un cargo por lado, y yo tan contento y tan tranquilo porque sé que está todo pagado gracias a los que tengo a los costados. Pero muy bien, ¿qué tipo de personas son las que he escogido? Tienen dinero porque me van a pagar las cosas, pero ¿están con Dios dentro de ellos? Estas son cosas que siempre tenemos que reflexionar, ¿verdad? Sí, eso es importante también, que la persona que ha sido bautizada o que ha sido confirmada o que se haya casado se sienta orgulloso de su padrino, porque sepa que es una persona idónea, que es una persona que es buena a tiempo completo, que es cristiana a tiempo completo, que me va a ayudar, que yo sé que si puedo, lo que decías antes, si puedo consultarle algo, si tengo un problema, si necesito una guía, yo puedo contar con ese padrino y sé que me va a aconsejar bien, ¿no? Y si tengo un problema en el matrimonio, sé que voy a consultar con mi padrino y va a guiarme, me va a dar luz, y no ese padrino que me dice, pues no, tíralo lejos, no, haz tu vida, y no lo aguantes, mándalo lejos. Pues hay muchos padrinos que en vez de aconsejar bien, aconsejan mal. ¿Por qué? Porque no llevan una vida coherente, porque no viven la fe. Entonces yo me voy a dejar guiar por ese padrino que me diga, rompe con todo, sé libre, haz tu vida de nuevo. Pues no, tengo que sentirme orgullosa de ese padrino. Tengo que escogerlo con mucho cuidado, con mucha oración ante el Señor. No a la ligera, sí. No porque sea el amigo o la amiga de mi infancia, no importa la vida que lleve. No, eso es importante, escogerlo muy bien. Y tengamos en cuenta, hay una cosa que es interesante. Fíjense que el Canon 842 dice lo siguiente: rige en la Iglesia Latina el padrinazgo o los padrinos únicamente en relación a los sacramentos de la iniciación cristiana, a saber, bautismo, confirmación y Eucaristía. Una cosa que en muchos lugares no hay costumbre de un padrino de Eucaristía. Yo lo vine a conocer aquí en Cusco concretamente, pero el código sí lo admite. La función propia del padrino es la encontramos en el Canon 872, que ya lo hemos mencionado. Y fíjense que nos dice también que el padrino tiene que ser católico, tiene que ser confirmado y tiene que haber recibido la Eucaristía. En otras palabras, si va a asistir a la iniciación cristiana del adulto o procurar que el infante lleve una vida congruente con el bautismo, además de vigilar que cumpla sus obligaciones inherentes al mismo, es indispensable que él mismo sea ejemplo. Estas son palabras del Código de Derecho Canónico. En relación con el sacramento de la Eucaristía, no se indica de manera expresa en el apartado cuántos padrinos hay que tener o qué padrinos, sino solamente lo que hemos dicho antes, que en los sacramentos de iniciación cristiana es bueno tener un padrino. Estas son cosas que nos ayudan a la hora de tener que escoger, a escoger bien, a saber lo que vamos a hacer. Les invito a que hagamos otra breve pausa, brevecita nomás, y enseguida continuamos en Calor de Hogar.
transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz. De tus manos, enséñame a Dios. Tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz. De tus manos, enséñame a Dios. De tus manos, enséñame a Dios. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz. De tus manos, enséñame a Dios. Manos, enséñame a Dios. Muy bien, ya estamos nuevamente en Calor de Hogar. A ver si me aclaras, por favor, con el WhatsApp cuánto llevamos grabado, porque no entendí nada. Estoy viejo y sordo, ustedes saben. Nelly, hay una cosa que también me gustaría tocar y me parece importante, y es la edad en la que debemos acercar a nuestros hijos a los sacramentos de la iniciación. Empecemos por el bautismo, que es el primero, evidentemente. ¿Y cuántos años tiene que tener un niño para ser bautizado? Tiene que haber nacido, esa condición, haber nacido. El mismo instante, el mismo día. Si es posible, el mismo día. Si se puede, al otro día. Mire, yo he estado leyendo vidas de santos. La mayoría de los santos han sido bautizados el mismo día de su nacimiento, al siguiente día de su nacimiento, máximo a los 2 días de su nacimiento. Pero nosotros, no sé por qué costumbre, que yo la he vivido, que aconsejo bautizar a sus hijos y me dicen los papás, no, pues si no ha cumplido el año, cuando cumple el añito para hacer una sola fiesta, la fiesta del año y la fiesta del bautismo. Estamos totalmente desorientados, diría yo, faltos de información, faltos de oración, de saber que el niño hay que arrebatárselo al maligno, hay que ganarle al maligno, hay que bautizarlo, que el Espíritu Santo entre antes de que el maligno lo tome. Es importante ganarle la carrera y no hay que esperarse a las fiestas. Es que la fiesta está en el cielo. Cuando se decide bautizar un niño o bautizar a una persona, la fiesta se hace en el cielo, no está en la tierra. Está en los corazones de ese bautizado y está en los corazones de Dios y la Virgen, que están contentísimos porque entra a la iglesia un nuevo hijo de Dios.
tengamos en cuenta esto, incluso el Código de Derecho Canónico dice a los pocos días, Sí. a la mayor brevedad, y es algo que hemos perdido. Muchas personas, bueno, como hoy también se estila todo, antiguamente, ¿por qué el bautismo se hacía al día siguiente, incluso a veces en el mismo día? Primero, bueno, había una cosa que los niños nacían en casa, había más libertad. Hoy nacen en el hospital y por lo menos 2 días tenemos que estar en el hospital antes de que nos den el alta para poder salir. Bien, pero también en aquella época había una conciencia mayor de lo que era el sacramento, es decir, el bautismo no era la fiesta y hoy nos quedamos más, y esto lo dice Sor Lucía muy bonito en una meditación que utilizamos concretamente en el rezo de el Santo Rosario en los primeros sábados. Dice, lamentablemente los sacramentos hoy son más un evento social que un sacramento. Matrimonio, bautismo, confirmación, son más un evento social que estamos pensando en la fiesta, que estamos organizando a cuántas personas vamos a invitar, que el sacramento en sí. Antes había más conciencia del sacramento. Que puedo hacer una fiesta, la hago, pero si no la puedo hacer o no me interesa hacer la fiesta, porque lo que me importa es que mi hijo sea hijo de Dios. Es lo más importante. Ay, pero es que no podía estar la mamá. Pero es que a la mamá tampoco le dolía, porque lo importante era que su hijo fuera hijo de Dios cuanto antes. Hoy no lo comprendemos así. Bien, supongamos que queremos que esté la mamá, pero ¿qué nos impide, si ya la mamá ha sido dada de alta con el niño a los 2 días, decir, bueno, a la semana ya estamos bautizando al niño, lo antes posible? Pero, lamentablemente, es como que hemos perdido esa conciencia de la importancia del bautismo. Este es un punto que tenemos que revisar como cristianos. Aquí nuestros hermanos separados nos atacan y dicen que no, que la persona tiene que ser consciente. Ese es el gran engaño que ha metido el demonio para hacer lo que dijo Nelly. El demonio entra con el pecado, claro, yo después me bautizo, pero las heridas que me han dejado mis pecados personales ya son mucho más difíciles después de luchar con ellas. Porque es verdad, el bautismo me devuelve la gracia, quedo sin pecado, sí, es cierto. Pero esa concupiscencia, esa inclinación al pecado que tengo en mí, por los pecados personales que he cometido, cada vez se van haciendo más fuertes y el combate se va haciendo también cada vez más difícil. Por lo tanto, si yo al niño lo bautizo rapidito, el Espíritu Santo ya está ahí y él se va a ir encargando de proteger a esa criatura que hemos puesto en sus manos. Y luego también tener en cuenta de que el bautizado tiene que recibir rápido la primera comunión. Esto, San Pío X era un modelo en esto, ¿no, Nelly? Él incentivó mucho la comunión de los niños siendo pequeñitos. Sí, él incentivó mucho viendo que se surgieron niños santos en esa época y que deseaban ardientemente recibir al niño Jesús, recibir la primera comunión. Y era un deseo tan grande que a los pocos días de recibir la primera comunión murieron. En este momento no me acuerdo el nombre de la santa, pero a raíz de eso el Papa se dio cuenta de que era importante el bautismo en los niños pequeños. Eso ayudaba a que los niños fueran santos, a que se prepararan para la santidad. Y eso se nos ha olvidado ahora lo pensamos mucho, porque no sabemos, realmente debemos enterarnos, debemos leer mucho el catecismo de la Iglesia Católica, debemos cogernos de nuestra iglesia, pedirle consejo al párroco, orientarnos, ir a charlas. Es importante la charla, no es una cosa pesada la charla para el padrino, para los padres, no son charlas pesadas, son de orientación realmente, porque es muy, muy importante que nuestros hogares salgan adelante, que se salven muchos hogares. Los hogares que están destrozados, que están destruidos, lo hemos visto, es porque los niños no están bautizados, los papás no están casados. O sea, ¿cuántos enemigos, cuántos diablitos hay en la casa atacándonos? Y no nos defendemos. Por eso es importante siempre en la enfermedad del pecado prevenir antes que curar.
bautizarlos antes que tener que luchar con ellos. Así es. Nos quedamos con este consejo como último consejo, creo que es ideal. Y vamos ahora a la oración. Como este es un programa pregrabado, no tenemos reporte de sintonía, pero sí ponemos todas las intenciones que tienes en tu corazón y decimos esta bellísima oración. Padre Santo, estamos aquí ante ti para alabarte y agradecerte el gran don de la familia. Te pedimos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio, para que redescubran cada día la gracia recibida y como pequeñas iglesias domésticas sepan dar testimonio de tu presencia y del amor con que Cristo ama a la iglesia. Te pedimos por las familias que pasan por dificultades y sufrimientos, por enfermedades o aprietos que solo tú conoces. Sosténlas, hazlas conscientes del camino de santidad al que están llamadas, para que puedan experimentar tu infinita misericordia y encontrar nuevas formas de crecer en el amor. Te pedimos por los niños y los jóvenes para que puedan encontrarte y responder con alegría a la vocación que has pensado para ellos. Por los padres y los abuelos para que sean conscientes de que son signo de la paternidad y maternidad de Dios en el cuidado de los niños que en la carne y en el espíritu, que en la carne y en el espíritu tú les encomiendas, y por la experiencia de fraternidad que la familia puede dar al mundo. Señor, haz que cada familia pueda vivir su propia vocación a la santidad en la Iglesia como una llamada a ser protagonista de la evangelización, al servicio de la vida y de la paz, en comunión con los sacerdotes y todo estado de vida. Bendice, Señor, a nuestras familias. Amén. Amén. Nelly, muchísimas gracias por este programa. No, muchas gracias por la invitación y muy contenta de haber estado en el programa. Gracias también a todos ustedes por haber estado ahí, por habernos acompañado. Y bueno, si el programa te ayudó, pues dale like. Si estás viéndolo en las redes sociales, compártelo con tus amigos para que podamos llegar a mayor cantidad de gente, a este apóstol, a través de los medios de comunicación. Y si puedes, ayúdanos. En la parte inferior de las descripciones en las redes sociales tienes algunas maneras de cómo hacerlo. Ayúdanos para que podamos seguir adelante, para que podamos traer a nuestros hogares el calor del hogar.